Buenos días, gracias por continuar informándose a través de Noticaribe. En esta ocasión estamos en una entrevista con motivo precisamente de la polémica que se ha generado en el municipio de Benito Juárez con el tema de los contenedores inteligentes, de los cuales tenemos uno justamente aquí a nuestras espaldas. Estamos ubicados en este momento en el Palacio Municipal, en la Supermanzana 5 de esta ciudad de Cancún. Agradezco detrás de cámara a Guadalupe Villarreal y para explicarnos de esta situación se encuentra con nosotros Eduardo Galaviz Ibarra, quien es integrante del Observatorio Legislativo Quintana Roo, Asociación Civil. Antes que nada, don Eduardo, pues muchas gracias en día inhábil nos haya dado esta oportunidad. Gracias, estamos aquí a la orden como siempre y gracias por compartir también estas experiencias ante su audiencia. Pues hay un tema, hay una polémica. El artículo 135, esta modificación que realiza el Congreso del Estado el pasado mes de diciembre, donde se incluye este cobro de contenedores llamados inteligentes, porque en teoría llevan una especie de chip, una situación ahí que hace una medición de los desechos y también pudiera ubicar el propio bote. Se ha generado toda una polémica porque, bueno, al principio el ayuntamiento dijo que no era una propuesta de ellos, el Congreso finalmente aceptó que sí, se tiraban la bolita unos a otros, ya se ingresó una iniciativa incluso para revertir este asunto, pero la pregunta es, don Eduardo, ¿es legal o no este tema de los contenedores inteligentes? Mira, no es legal, en el fondo no es legal, pero vamos a ir precisando algunas cosas. El Cabildo en noviembre, como tiene que ser, aprueba una modificación a su ley de Hacienda para que le dé base a su ley de ingresos y manda esto al Congreso para que se analicen las comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y Asuntos Municipales. En el Congreso se revisa, se hace una serie de ajustes, pero en uno de ellos que es la modificación del artículo 135, lo cambia totalmente de fondo y de forma. Y ese es ahí donde da el origen a todo este problema, este conflicto, que en donde está toda la organización empresarial en contra es porque se le imponen condiciones a favor de una empresa concesionaria que en teoría también habría que revisar la forma en que fue obtenida su concesión. Entonces, este tipo de situaciones no son legales de fondo y de forma creo que está causando mucho problema a la sociedad. Se incluye un cobro, pero también, además de este cobro, se establece un mínimo diferente, según hemos consultado con algunos comerciantes y por el cual ha habido muchos problemas con los estados de cuenta, un mínimo de basura o de desechos que obviamente pues incrementa el cobro de recolección. Así es, esto fue lo que detectó el problema porque también una de estas condicionantes era de que a la empresa concesionaria, y esto ya se ha aclarado y declarado, aun cuando no lo quieren hacer evidente, es de que la concesionaria puso a disposición del ayuntamiento una plataforma para poder hacer ahí la determinación de la cantidad de kilos que tenía que pagar el contribuyente. Es ahí donde surge el problema porque alguien que declaraba 10 o 2 kilos diarios de basura, de repente le salía un mínimo de 10 o otro de 300 kilos y entonces surgían cantidades enormes que tenía que pagar. Y ese es ahí donde públicamente se destapa el problema. Y aquí habría que aclarar también que esa situación también puede ser constitutiva de un delito al tener una empresa diferente al municipio el manejo de los datos de los contribuyentes. También ahí en ese artículo no solamente tenía el problema de que se aumentaban los kilos, sino se le imponía la renta o el pago de un servicio de los llamados contenedores inteligentes, que eso lo de inteligentes es porque lo pueden ubicar, según esto va a tener un GPS y según esto también va a tener una forma de pesar o tener el pesaje para saber si es correcto lo que declaró el contribuyente, que ahí tiene también una cantidad enorme de situaciones que habría que ir precisando. Porque aquí, por ejemplo, este artículo 135, la tabla que se incluyó de la ley de Hacienda Municipal, menciona que para el microgenerador, que son un mínimo de 26 kilogramos, son 30 pesos diarios, de mensuales, de renta por este contenedor, que es justo como el que tenemos aquí a nuestras espaldas, que maneja la empresa Ecosh, pues que es una filial de Inteligencia México, que tiene
precisamente el permiso para recolectar los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Cancún. Pero de ahí nos vamos a los negocios que pues generan 68, por ejemplo, el pequeño generador, que ya son 76 pesos mensuales, los que generan 51 kilogramos. En el caso del gran generador, que son pues de 304 kilogramos hacia arriba, son 770. Pero bueno, esto, en teoría, los contenedores inteligentes, según lo que ha explicado la empresa, este famoso chip o sensor, serviría también para medir este tipo de situación. ¿Cómo dar una certeza de que realmente un negocio, la basura que se ponga en ese contenedor, sea de ellos? Así es, mira, ahí hay varios temas también. Has señalado de la empresa Ecox. Ecox no sabemos si es filial o no, o si es un nombre comercial. Lo han estado manejando con ambas situaciones. Si es una empresa filial, pues es una irregularidad, porque quien tiene la concesión es otra empresa, no es esa. Y sobre el tema de contenedores, también está basado en un artículo 14 de la ley de residuos de economía circular, que es estatal, y eso únicamente maneja el tipo de contenedores de residuos peligrosos. Entonces también está mal fundamentado, pero es un tema jurídico. Ahora, el tema específico: un pequeño contribuyente que tiene un contenedor enfrente de su negocio, porque no lo va a tener dentro, pues es susceptible de que ahí coloque basura a la gente que pasa en la vía pública, y entonces lo que él declaró va a quedar abajo de lo que pagó, y entonces le van a hacer acreedor a multas por haber mentido, y una cantidad mayor que tendría que pagar. De los grandes generadores de basura, ellos tienen planes de manejo, tienen una serie de normas que les establece SEMA, e incluso también alguna de tipo federal, en donde tienen cámaras frías para desechos orgánicos, cámaras secas para algún otro tipo de residuos inorgánicos, y eso ocasionaría que la inversión que se hizo en restaurantes, en hoteles, etcétera, pues vaya a un lado con ese tipo de contenedores, que incluso no habría manera de colocarlos en los espacios destinados. Pongamos el caso de una plaza comercial que tiene edificio, que tiene comercios y que tiene esta área en donde tiene la disposición de esos residuos. Si cada negocio le van a imponer que tenga un contenedor, no va a haber espacio para poner todos los contenedores. También es una parte operativa que esto no se previó. Y ese es en el tema de los comercios. Ahora, se ha especulado sobre el tema de los domicilios, de las casas, y para que usted, amable lector y desde luego público de Noticaribe, conozcan la ley de Hacienda, en este mismo 135, dice: quedan exentas del pago de este derecho todas las casas habitación en todas las zonas demarcadas como dentro del área geográfica del municipio de Benito Juárez, que determine el municipio al momento de expedir las reglas de carácter general. Un poco ambiguo, o sea, se pudiera prestar incluso a que en un momento dado, si el municipio lo determina, ciertas zonas pudieran tener estos contenedores. Así es, porque ya en algún momento en la ley de Hacienda se quedó ya incluido el que el pago de derecho de basura también lo van a pagar las personas en zonas habitacionales. Ahorita nada más lo pagan los comercios, los negocios. Eso está en un concepto muy general, como tú dices, muy ambiguo, que se llama Reglas Generales de Operación, que emite Ciresol. En esas reglas generales pueden incluir otro tipo, de hecho ya las aprobaron y ya vimos que están incluyendo cosas que no están dentro del marco legal, pero que pudieran ahí dar el inicio para decir, bueno, veamos la sectorización de la ciudad y vayamos cobrando de acuerdo a zonas comerciales o a zonas residenciales para ir recuperando inversión. Entonces pudiera ser que dijeran primer cuadro de la ciudad, o ahora por la zonificación que tiene a través del Implan, se diga el distrito 1, distrito 2, etcétera, y así ir avanzando en una intención de hacer el cobro también de este derecho a los particulares. O sea, que pudiera llegar un momento dado, llegar a los domicilios, esta situación, porque la propia ley y las reglas de operación son puntos importantes que deben de verificarse para evitar este tipo de situaciones. Así es, por eso es el fondo de la lucha. No se trata de que los negocios no quieran pagar, porque dicen, ¿cómo no quieren pagar un contenedor si son
900 pesos al año. No se trata de eso, se trata de que es algo que está totalmente fundamentado de manera ilegal y que puede darle muchísimas armas a una empresa concesionaria que ha dado muy mal servicio del tiempo que lleva operando y que no tiene el cumplimiento de su contrato para darle todavía más atribuciones. Ese es en lo que está todas las organizaciones empresariales luchando y trabajando porque no se dé.